tardes, noches, cualquier momento que nos estés viendo. Estamos una vez más aquí, este equipo de leyes biológicas, Eugenia McCarthy, Hola, buenas tardes, Diana días, noches. Medina Buenas tardes. y yo, Ivonne Armand. Estamos una vez más aquí para presentarles en este video la quinta ley biológica. Ya pueden consultar los videos previos. Tenemos el primer video en donde explicamos la primera y segunda ley, y el siguiente la tercera y la cuarta, y esta sería la quinta. Y les hemos platicado que nuestra intención es hacerlo lo más sencillo posible, lo más aterrizado, dada la experiencia que ya tenemos de algunos años de estar pues dando consulta, pero además los muchos años ya que tenemos de verlo en nosotras mismas, ¿no? Realmente viviéndolo en carne propia, que esa creo que es la experiencia más valiosa que podemos compartir. Entonces, pues el día de hoy queremos explicarles esta quinta ley, que es, a mi parecer, la más importante, la que en verdad le da como conjunto a todo, ¿no? Y entonces, no sé, Eugenia, me estabas diciendo, ¿no? Que esta fue la ley que se plantó más tarde, ¿no? En toda la investigación de Hammer. Sí, en las primeras 4 leyes se dieron a conocer en 1987 y la quinta ley se dio a conocer en 1994. Y me pareció interesante porque fueron 7 años después. Recordemos que el número 7 es un número cabalístico y fue como la culminación de todo este trabajo que hizo el doctor Hammer, ¿no? Todo se reflejó, aunque se entendía de alguna manera al estudiar las otras 4 leyes, esto culminó ese trabajo. Claro. Como que ya te da claridad, ¿no? O sea, vas viendo las otras leyes, así como cuando nosotros fuimos a tomar las clases, ¿no? Fuimos Exacto. entendiendo muy bien, ok. Pero cuando llega la quinta ley, ya le da sentido a todo. Claro. O sea, precisamente. Muy bien, pues entonces, 5 leyes biológicas del doctor Hammer, tercera parte, quinta ley biológica. El modelo de las 5 leyes biológicas permite arrojar luz sobre aquellos aspectos del conocimiento médico que hasta el momento no han encontrado una definición científica adecuada, medible y verificable, ¿no? Esto es, pues, haciendo como una idea de lo que ya habíamos venido diciendo, ¿no? O sea, esto es nuevo y verdaderamente nos da luz sobre estos caminos, ¿no? En cualquier terapéutica actual se mantiene la creencia de que la enfermedad existe y lo vivimos día con día. Por lo tanto, persiste la creencia de que los síntomas son malignos, equivocados y o están causados por un sistema inmunológico deficiente o por una gran cantidad de supuestos agentes patógenos. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero incluso, fíjate, antes de vivir los tiempos que hemos vivido en estos últimos 2 años, ¿no? A mí siempre me llamó la atención cómo, digo, en mi caso, ¿no? A mí el aire frío me hace estornudar, ¿no? Entonces, en cualquier lugar que yo me encuentre, si hay una corriente de aire frío, estornudo, ¿sí? Después explicaremos eso según las leyes biológicas, ¿no? Pero al final del día, cada vez que eso sucedía, me preguntaban si tenía gripa, ¿no? Ajá. Entonces, un estornudo, porque pasó una corriente de aire frío, ¿tienes gripa? ¿No? No, o sea, es como una golondrina no hace verano, o sea, un estornudo no quiere decir que tengas una enfermedad. ¿Sí me explico? Entonces, o lo mismo, ¿no?
a mí me llamaba la atención cómo tomar agua, por ejemplo, ¿no? O estar comiendo y que se te vaya choco el bocado y tener que toser, además que es precisamente una función del cuerpo para expulsar un bocado indigesto, literal, una obstrucción, de repente es de, ¡ay! ¿Te pasa algo? Ay, no, ya estás enferma. Eh, Cuando solamente se te fue el bocado chueco, ¿no? Y entonces, y te voltean a ver y entonces ya estás enferma, ¿no? Ya te dio gripa, ya te dio algo, ¿no? No, o sea, ¿por qué no observan el contexto en el que sucede? ¿No? Y entonces, y le atribuimos estos significados que están aquí puestos, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que existe y además es malo el síntoma, ¿no? No es cierto. ¿Sí? O sea, toser para expulsar el líquido de la laringe, ¿correcto? Que se fue checo, ¿no? No es malo, ¿no? Es una función al servicio de la supervivencia para sacar el líquido que no llega a los pulmones, ¿sí? Entonces, bueno, nada más como esas cosas concretas donde de repente estamos condicionados a tomar un síntoma como si fuese una enfermedad maligna, ¿no? Eso no es así. Sí, es y entender pues que es una costumbre de un sistema que hemos venido viviendo en los últimos años y que no es la verdad, porque hay que explorar por ahí, ¿no? Cómo es que la medicina, lo que llamamos medicina tradicional alópata, ganó mercado en el mundo, ¿no? Y eso no era así antes. Antes había naturópatas, homeópatas, o sea, todo a la misma altura, al mismo nivel. Entonces, bueno, pero ese sería tema para otro video y que no es el caso. Sí, 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 sí. Seguimos entonces. La quinta ley biológica es la quinta esencia, así se llama, ese es el nombre de la ley biológica, la quinta esencia. La ley del sentido de todas las llamadas enfermedades. Cada programa biológico tiene un sentido, una razón de ser, un para qué. Dejamos a un lado la idea de la enfermedad y del castigo, de lo benigno y de lo maligno. Comprender el sentido de los programas biológicos es lo más bonito de esta filosofía de vida. Todo lo que sucede en la naturaleza tiene un sentido. Ha sido programado por millones de años de historia evolutiva. Esta siempre ha funcionado en el desarrollo y adaptación de la vida sobre la Tierra, así como el mantenimiento y perfeccionamiento de las especies. El objetivo es estimular la capacidad de adaptación al medio ambiente, ¿no? Y pues lo hemos hecho muy bien, ¿no? Todo lo que nos sucede nos ha traído hasta hoy y lo hemos hecho como especie además muy bien, ¿no? No solo hemos sobrevivido, sino que hemos prosperado y eso es gracias precisamente a los programas biológicos de nuestro cuerpo, ¿no? Que no son, no se juzgan, solo son perfectos, ¿no? Y bueno, incorporamos esta gráfica que es de un libro que se llama Las causas anímicas de las enfermedades de Björk Eibe, que es una espiral, ¿no? La espiral de la vida precisamente es este caracol que además representa también la cóclea, ¿no? Que tenemos acá en el oído interno. Entonces empezamos en un momento del tiempo en el que estamos sanos, en términos generales estamos sanos, y después viene algo que se llama el shock biológico, que nos toma a contrapié. Ya hemos dicho que shock biológico es intenso, inesperado y vivido en soledad. Y eso
nos lleva a estar centrados en ese asunto que nos agarró a contrapié para solucionarlo. Y a eso le llamamos la fase activa del conflicto, ¿no? La primera, el primer circulito que sería la primera ley biológica, y luego los siguientes 3, 4 circulitos son la segunda ley biológica, que es el ciclo, ¿no? De la parte activa. Luego se consigue aclarar las cosas, solución del conflicto. El estrés ha pasado, pero ahora el cuerpo, ¿no? Aquí impone su tributo, que quiere decir que el cuerpo necesita esta reparación de los tejidos, y estamos en lo que llamaríamos en términos generales la enfermedad, entre comillas, que es la primera fase de la recuperación. Después, si se acuerdan de la gráfica que ya habíamos visto en la segunda ley, está la epicrisis, ¿no? Que es ese punto álgido, que aquí lo pone como el punto culminante de la fase de curación, en donde el cuerpo decide si somos aptos para seguir adelante con los procesos de la vida, ¿no? Y finalmente, lo peor ya ha pasado, se percibe una clara mejoría, y ya es la segunda fase de la curación. Y la parte que ponemos en rojo es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es esta quinta ley. Todo vuelve a estar bien, estamos sanos de nuevo, incluso más fuertes que antes y con más experiencia. Porque aquí es donde precisamente está la idea de esta quinta ley biológica, que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Lo pasamos porque así experimentamos, crecemos, evolucionamos, nos hacemos más fuertes y más aptos para la vida a cada círculo de estos, ¿no? Y al final acaba con una frase que me gusta mucho, que es: nos aguarda una nueva aventura. Bueno, el sentido biológico de los programas biológicos está dictado por la función de cada órgano o tejido afectado, es decir, para qué sirve, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer el desglose de los tejidos y para qué sirve cada uno de ellos. Y pusimos aquí una cita que dice: el cuerpo lleva a cabo aquello que yo no me atrevo, ¿no? O sea, el cuerpo sabe, el Sí. cuerpo lo sabe. Sí, pero fíjate que esa parte de el yo no me atrevo, incluso es en esta saber del cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo sabe y reconoce cuando algo no está bien, cuando algo no se siente bien, cuando no es un bocado nutritivo, cuando no es alguna situación o interacción, ¿sí? De beneficio para el cuerpo, ¿sí? Para el bienestar emocional del cuerpo, ¿no? Y de la mente y del espíritu, ¿no? Entonces el cuerpo sabe. Es esta parte cuando yo ahora con mis pacientes en psicoterapia, ¿no? Porque yo sigo recibiendo pacientes en psicoterapia, pero ahora me enfoco mucho en que cuando me dicen, es que me siento de tal y de cual forma, ¿no? Ahora suelo preguntarles, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿No? Entonces es interesante siempre la respuesta que obtengo de, ¿cómo en qué parte de mi cuerpo? Sí, ¿en qué parte? O sea, me estás diciendo que sientes enojo, que estás triste, que estás como, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿No? Porque entonces los sentimientos incluso pareciera que se han convertido en una representación cognitiva, ¿no? Y estamos desconectados del sentir biológico, ¿no? Y entonces no ubicamos, ¿no? La presión en el pecho, o que se nos cierra la garganta, o de repente a lo mejor dolor, o una sensación de cosquilleo extraña en las articulaciones o en las extremidades, ¿no? Que son sensaciones corporales que son difíciles de describir, o sea, incluso de encontrar las palabras para poderlas describir, ¿sí? Pero que el cuerpo las está manifestando a través de esas sensaciones, ¿no? Entonces, por eso aquí lo que dice que el cuerpo lleva a cabo aquello que yo no me atrevo, ¿no? No solo que no me atrevo, sino que no, o sea, no reconozco como algo incómodo para mí,
¿no? Que ni siquiera lo puedo ver, ¿sí? Y que es ahí también, evidentemente, donde se cumple la primera ley, la primera ley biológica, ¿no? Y una situación inesperada que no puedo verbalizar porque no tengo las palabras, ¿no? Y ni siquiera identifico que hay algo que me incomoda. Entonces, cumplimos la primera ley biológica, ¿no? Esta frase me hace pensar en la genialidad del doctor Hammer, ¿no? De cómo describe esta quinta ley, porque no sé si era porque era teólogo, pero esta frase también me lleva a saber que también las mal llamadas enfermedades, lo vamos a llamar los programas biológicos, son parte de nuestra evolución espiritual. Lo que nosotros manifestamos en nuestro cuerpo está ligado total y absolutamente a nuestra evolución espiritual también. Y claro que aquello que yo no me atrevo y se atreve mi cuerpo, ¿no? Pues es por eso que cuando nosotros recomendamos que se autoobserven, ¿no? Esto que dice Diana, de dónde sientes la emoción, ¿no? En qué parte de tu cuerpo, es muy importante porque nos está hablando de este reto que me está presentando la vida para tener un crecimiento desde la parte espiritual. Así es, así es. Que esa es la maravilla, ¿no? Por eso la verdad es que nosotros estamos tan felices con esto, porque nos da esta completud, ¿no? De cuerpo, mente, espíritu, trabajando en conjunto, ¿no? Ok, entonces, bueno, para entender mucho mejor esta ley, hicimos un desglose de todos los órganos que están presentes en cada una de las capas embrionarias, ¿no? Si este es el primer video que estás viendo, ponle pausa, ¿no? Y vete a ver el 1 y el 2, ¿no? Y ya después regresas aquí, porque si no, no vas a entender de qué estamos hablando. Ok, entonces, bueno, no sé, si quieres platicarnos un poquito del endodermo, de estos órganos, Eugenia. Bueno, algo que me parece muy importante que todo mundo sepa es que tenemos tres capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Eso es, en cualquier libro de embriología ustedes lo podrían encontrar. Desde las 5 leyes biológicas se ha dividido el mesodermo en mesodermo antiguo y mesodermo nuevo para entender mucho mejor la complejidad de los tejidos. Y es importante saber también que de esta capa embrionaria llamada endodermo es de donde provienen estos órganos que ustedes están viendo, ¿no? El intestino grueso, la nasofaringe, la tiroides, viene de endodermo, así como veremos más adelante cuáles son los tejidos y los órganos que vienen del mesodermo y del ectodermo. Y desde aquí, ustedes se podrán dar cuenta que cuando hay un crecimiento celular en alguna parte de nuestro cuerpo, no es que las células de un lugar hayan navegado por nuestro sistema circulatorio y se hayan depositado en otro lugar, como cuando aparece un tumor en el pulmón y luego aparece un tumor en hueso. Eso no puede pasar, eso no sucede, eso así no es. El endodermo solo puede dar células
de endodermo para estos tejidos, igual que los otros capas embrionarias, igual. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que las metástasis no existen. Claro. Puedo hacer nada más un comentario para reforzar lo que estás diciendo. En estos tejidos no está incluida la sangre, ¿no? Entonces, las células cancerosas no, o sea, del endodermo, ¿sí? No se distribuyen alrededor de la sangre, ¿sí? Para llegar a otro sitio como nos han hecho creer. En esa lista que ustedes ven ahí, la sangre no forma parte o no se origina en el endodermo. Así es. Entonces, bueno, pues ya ahí tienen todos los órganos que tienen que ver con esto, ¿no? Y vamos a ver ahora cuál es ese sentido biológico de esto. Esta ley biológica, en este tejido es importante tener este concepto de que el alimento y el bocado son lo mismo, y que cuando nos referimos a bocado, no solo nos referimos a bocados de comida en la boca, sino que es el término que se usa para generalizar cualquier bocado metafórico, bocados auditivos, bocados de la vista, bocados del olfato, ¿no? O sea, ¿qué podría ser, por ejemplo, un bocado de auditivo? Pues un mensaje, ¿no? Algo que me dice otra persona, ese es un bocado auditivo. Entonces yo puedo estar esperando un bocado que no llega, o puedo estar escuchando un bocado que no quiero, ¿no? O sea, tenemos esa doble lógica en cualquier sentido, ¿no? Para que lo tengan como presente siempre en este tejido. Vamos a estar hablando de bocado, de alimento de forma indiferente, ¿no? Y saber que todo esto también hay una manera muy real, hay bocados que son reales, ¿no? Un bocado de carne es muy real y me va a producir exactamente lo mismo que un bocado metafórico, ¿no? El cuerpo no distingue entre lo que es metáfora o lo que es real. Y ponemos ciertas preguntas aquí, porque el endodermo es un tejido que tiene 5 funciones muy claras, ¿no? La primera de ellas es la sensibilidad arcaica, ¿no? Que es el sentir para poder saber si este bocado es nutritivo o es veneno, ¿no? Lo siento y lo huelo, lo percibo con cualquier sentido y puedo dilucidar si esto es algo bueno para mí o no. Después tenemos la función peristáltica. Me gustaría agregar, Ivonne, si me permites. Aquí lo interesante del endodermo y de lo que decías, por ejemplo, del asunto del bocado, es precisamente que tiene que ver con todas aquellas experiencias, digamos, o estímulos, ¿sí? Que pueden o no ser internalizados, o sea, porque el bocado al final del día se integra, digamos, en el cuerpo, ¿no? Entonces, un bocado auditivo, un bocado visual, como tú señalabas, un olor, ¿no? Algo que metafóricamente puede oler mal, ¿no? Entonces, esta parte de la sensibilidad arcaica es precisamente poder discernir si ese bocado que voy a internalizar es nutritivo o es tóxico o es venenoso, ¿no? Entonces, por eso, un mensaje, ¿no? O sea, un bocado auditivo, por ejemplo, ¿no? O sea, que alguien te diga algo, que te digan una grosería o que te alcen la voz, ¿sí me explico? Pues es un bocado tóxico, es algo que no quieres internalizar, que no quieres, ¿no? No solo no, vamos, no puedes evitar escucharlo, pero no lo quieres internalizar. ¿Sí me explico? Entonces, metafóricamente,
Cuando hablamos de bocado, estamos hablando de situaciones, ¿sí? Que tengo que evaluar si las puedo o quiero, ¿sí? Bueno, la evaluación no necesariamente es consciente, internalizar o no, ¿sí? Y después, si ya lo internalicé, o sea, si ya me traga el bocado, entonces después qué voy a hacer con él, que es la siguiente función, ¿no? La función peristáltica, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Son los diferentes niveles, ¿no? ¿A qué nivel puedes detectar que esto es nutritivo o venenoso? Porque a lo mejor lo detectas desde que está acá afuera y ni siquiera te lo comes, pero si ya entró, ¿qué va a pasar una vez que ya entró? ¿No? Y algo importante es que sepan que, por ejemplo, en los ojos y en los oídos, el lado derecho representa el bocado que quiero atrapar y el lado izquierdo representa el bocado que quiero desechar. Exacto. Entonces no es lo mismo que me duela el oído derecho que me duela el oído izquierdo. Eso está muy interesante porque además también en la boca es así, ¿no? La parte derecha de la boca es la que quiere atrapar y la parte izquierda es la que quiere desechar. Entonces, si de pronto tienes un afta, ¿no? De un lado, es diferente que si la tienes del otro lado, ¿no? O sea, era este círculo de atrapar o desechar. La función peristáltica es como los gusanitos, ¿no? Que hacen este movimiento así de... Ajá, esa es la peristalsis. Y es este bocado, la pregunta, ¿no? Que nos deberíamos hacer nosotros, pero que en realidad la hace el cuerpo, ¿no? El cuerpo solo, casi sin que yo intervenga, ¿no? Y dice, este bocado lo debo, lo puedo, lo quiero incorporar, ¿no? Que es esta internalización de la que habla Diana, ¿no? Quiero integrarlo en mi ser. Y creo que las palabras clave también son debo, puedo, quiero, ¿no? Porque son diferentes acepciones, ¿no? El deber ser, el realmente querer o el poder, ¿no? Sí. Luego tenemos la función secretoria, que es la de producir, ¿no? Ciertas sustancias que van a ayudar a hacer el digerir cualquier bocado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo he de producir jugos gástricos para transformar este bocado, ¿no? Y jugos gástricos, pues es como una generalización de todas las sustancias que se tendrían que dar en el sistema, ¿no? Que también lo podemos tener en el ojo o en la nariz o en los oídos, ¿no? Estas sustancias que digieren los bocados. La función de absorción, en donde es el pleno discernimiento, ¿no? ¿Cuáles de estas son toxinas y cuáles de estas son nutrientes? ¿No? Y entonces la absorción se dará, si son nutrientes, se absorbe el nutriente y se lleva ya a donde tenga que ir, ¿no? A la sangre o al órgano al que tenga que llegar ese nutriente. Pero si es toxina, ahí se va a hacer la división y se va a llevar a aquellos canales que son de secreción, ¿no? De salida, los diferentes caminos de salida. La función de excretoria, que sería la última, es seguro soltar estas toxinas y residuos, ¿no? Porque la excreción, pues tiene que ver con, por ejemplo, la pipí, ¿no? Que es seguro hacer pipí aquí, ¿no? Porque recordemos que en la naturaleza la pipí o las heces generan olores, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar desapercibido y que nadie me vea, esa función se va a quedar un poco retenida, ¿no? Porque estoy en peligro. Entonces, aquí es esta idea de, es seguro soltar estas toxinas, residuos,
Y bueno, ahí, bueno, ahorita les vamos a dar algunos ejemplos, pero específicamente aquí tenemos el gran ejemplo de una situación que sobre todo las mujeres vivimos del continuo, ¿no? Que es el estreñimiento, ¿no? De no querer soltar las heces porque sentimos que no es un lugar seguro para ello, ¿no? Ivonne, dijiste algo importante que es bueno recordarlo siempre, que todo esto, estas funciones, tienen que ver con mi supervivencia, ¿no? Cuando me siento en riesgo, ¿no? Se activan estos programas biológicos. Así es, tal cual. Entonces, el ejemplo que queríamos darles es el de, tú ibas a decir, ¿no, Eugenia? De esta mujer que... Sí, un ejemplo que seguramente lo han vivido muchos es cuando tenemos de repente diarrea sin aparente infección, ¿no? Porque la diarrea con una infección, cuando ya aparecen los bichos, ya sabemos que es otra cosa. Pero cuando empiezan a tener diarrea y no saben por qué, y se asustan, cuando ya tienen 4, 5, 6 evacuaciones diarreicas, y diarreicas me estoy refiriendo a que no tienen consistencia las evacuaciones, a que son totalmente líquidas, ¿no? Y es una mujer de 74 años que le dejan a su cuidado a su nieta. Su nieta es hija de su propia hija, pero que es madre soltera, y entonces tiene una educación diferente. La abuela es más como de la vieja escuela, donde el respeto hacia los mayores no se cuestiona, y la nieta le contesta, la abuela le da una orden y la nieta, en lugar de ir a hacer lo que le dice, le contesta, ¿no? Entonces la abuela se enoja y le vuelve a dar la orden, la nieta se le pone al brinco, ¿no? La abuela se enoja y le da una nalgada. Bueno, la nieta tiene como 10, 11 años, algo así. Una nalgada, ¿no? Entonces, a la nieta, su mamá nunca le había puesto la mano encima, entonces ya se imaginarán el drama que hizo la nieta. Por supuesto, en ese momento le habló a la mamá y le dijo que le habían golpeado, etcétera, etcétera. Llega la madre por la nieta, por la hija, perdón, y se la lleva, discute con la mamá, le pregunta que por qué le golpeó, que no tiene derecho a golpearla. La abuela defiende, ¿no? Es que esta niña es una grosera, me faltó al respeto y esta es mi casa y aquí me respetan, ¿no? Y se hacen de palabras, se va la hija y la mujer empieza con diarrea. Y lleva 2 días con diarrea, no tiene ningún otro síntoma y llama a la consulta, ¿no? Y bueno, cuando parte de la consulta es ahora preguntar, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Qué pasó cuando empezaste con la diarrea? Nos cuenta esta historia y entendemos que es como enojo, ¿no? Lo que hace que su intestino aumente su peristalsis para desechar eso bocado tóxico, ¿no? Con respecto a la relación con su nieta y su hija. La indicación fue, tengo que tomar antibiótico porque a lo mejor es una infección. No, no es ninguna infección, no tenía ni siquiera fiebre. Es hidrátate correctamente, observa que no aumenten las evacuaciones diarreicas. Esto va a durarte unos 3 días más. Después va a venir, se va a cortar la diarrea así de inmediato y 2, 3 días después tendrás un poco de estreñimiento aparente y ya va a venir la función normal, sin tomar ningún medicamento, asumiendo lo que había sucedido, ¿no? Arreglar los asuntos con la hija, ver con la nieta, etcétera. Y así sucedió. En menos de semana y media, ella ya no tenía nada y se sentía perfecta. Claro. Fíjate qué diferencia cuando tienes un médico como tú, Eugenia, ¿no? Que le puede dar
apoyo, seguimiento y contención, ¿no? Y acompañamiento, ¿sí? Y no, vamos, no con la intención de crear un diagnóstico, ¿no? De catalogarle o atribuirle una enfermedad, precisamente, o una respuesta de adaptación del cuerpo a una experiencia de la vida, ¿sí? Y que, vamos, un ejemplo también de los bocados indigestos, ¿no? Para mí siempre ha sido muy claro la cena de Navidad, ¿no? Pues la cena de Navidad o de Año Nuevo, o de la comida familiar, la que ustedes quieran, ¿no? Donde puedes ir y estar y convivir, y a lo mejor comes muy rico y comes las cosas que no comes en todo el año, porque son las especiales para esa cena, ¿sí? Pero de repente hay alguien que, y es la única persona además, ¿sí? Que le cayó mal la cena y además termina vomitando, ¿no? O sea, ni siquiera llega al proceso de, ¿cómo se llama? Del jugo gástrico, de la digestión, de la absorción. No, no, no. O sea, comió y va para afuera en algunas horas. Creo que también es un proceso peristáltico del esófago, ¿no? Esto, para poder expulsar, ¿no? El bocado indigesto, ¿no? Que es, no lo quiero incorporar, ¿sí? Y entonces, a alguien le cae mal la cena de Navidad, pero ¿por qué los demás no? O sea, porque si fuese la comida, pues, o sea, le hubiera caído mal a muchas personas, ¿no? Si verdaderamente la comida hubiese estado fea, pues, ¿no? Ya pasada, hubiera generado este malestar en muchos más, ¿no? Pero solamente a uno le pasa, ¿no? Entonces, porque ese uno tuvo una experiencia desagradable durante la cena, durante la convivencia familiar, ¿sí? Una experiencia desagradable que no quería incorporar. ¿Sí me explico? Y que está representada por la cena de la reunión familiar. Y entonces, pues va para afuera, ¿no? Porque yo no quiero incorporar eso. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a observar, ¿no? Desde... O sea, y cualquier cantidad de pequeños síntomas que a veces pues, son muy irrelevantes y no les damos importancia. Y qué bueno que no les demos importancia, porque si no correríamos al hospital y nos va peor, ¿no? Pero pensando en el escenario de esta cena de Navidad, porque recordemos que son espacios en donde se junta una serie de personajes a los que no has visto en todo el año, en donde hay una obligación de verlos, que muchos de ellos no son tus favoritos, ¿no? En absoluto. Y cada quien lo podemos percibir de manera diferente y todos podemos tener estos bocados indigestos en ese lugar, ¿no? Pero a algunos se representará como el bocado del alimento, ¿no? Así directamente con este vómito, ¿no? Pero para otros podrá ser un bocado auditivo, ¿no? A lo mejor oíste al tío secretearse con no sé quién diciendo que había engañado a su esposa, ¿no? Y ahí ya tienes un bocado auditivo y que te va a producir pues supuración en el oído, ¿no? A lo mejor vas a tener, no sé, tú sabes mejor de eso, Eugenia, no sé si liquidito o comezón, qué sé yo, no sé exactamente cuál será. O alguien que en el ojo, ¿no? También tuvo un bocado visual que vio a la prima irse con el novio y no le dijo a nadie, ¿no? O olfativo. Como es ese ejemplo del ver, en algo tan simple como, y a mí me ha pasado, que vas al baño de la casa de alguien, ¿no? Y no tienes seguro la puerta, abres y te encuentras a la persona ahí sentada. Claro. ¡Ay, perdón! ¿No? Y cierras así como... A todos nos ha pasado, yo creo. ¿Sí? Y a algunos no les pasará nada, ¿no? Y a otros, al ratito, empieza a llorarles el ojo, ¿no? O amanecen con el ojo pegado lleno de lagaña, o, ¿no? Sí.
y tuvo que ver con ese bocado. Exacto, mil cositas que nos pasan cotidianamente y que bueno, no sé si amanecí con la gaña, me pongo té de manzanilla y me limpio y bueno, ya, ¿no? Y claro que cuando es un bocado muy intenso, ¿no? Algo realmente importante y fuerte para mí, esa lagaña va a ser intensa, ¿no? Y voy a acabar yendo al oftalmólogo y me van a decir que traigo una infección y me van a mandar gotas de antibiótico de no sé qué y qué sé yo, ¿no? Y bueno, y recordar que si no hacemos estas introspecciones, ¿no? De saber qué pasó, podemos entrar en ciclos, ¿no? De reciclaje y de recidivas que se pueden convertir en diagnósticos médicos terribles, ¿no? Porque no hice mi trabajo de mirar qué es eso, ¿no? Como está, a lo mejor esta abuelita, ¿no? Si en ese momento se entra al hospital y le hacen un check-up y ya le descubrieron quién sabe qué tantas cosas y acabará con un diagnóstico de enfermedad de Crohn o no sé, ¿no? De mil posibilidades ahí. Mil posibilidades, sí. Ok, bueno, esperemos que este haya quedado claro. Vamos a seguir con el siguiente tejido, que es el mesodermo antiguo. Y el mesodermo antiguo es más fácil, entre comillas. Bueno, quería yo nada más, antes de que pasemos al mesodermo antiguo, recordar que también que el tejido endodérmico está controlado por la parte del tronco cerebral, ¿no? Entonces, que también cuando se da la solución de estos problemas podemos tener molestias en esta parte, porque también se ve reflejado ahí, ¿no? Se inflama un poco este lugar y podemos estar teniendo algunas molestias a este nivel. Ahora, mesodermo antiguo, decirlo de una vez, está relacionado con el cerebelo, ¿no? Que está también en la parte de atrás, un poco más arriba de la nuca, pero también podremos tener molestias ahí. Los órganos o las estructuras asociadas al mesodermo antiguo, pues tienen todo que ver con la piel, ¿no? Con la protección, ¿no? Porque la piel tiene la función de proteger, ¿no? Exacto. El medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso, por ende, la piel, la pleura, o sea, el peritoneo, que son la piel, como la piel delgadita, esa capa delgadita que cubre los órganos internos, ¿no? Y el pericardio, ¿no? Y bueno, las glándulas mamarias que también serían ahí, que su función es precisamente más bien de nutrición, ¿no? Y donde se ocupan, pues, o reciben todas las preocupaciones, ¿no? Que puede tener una madre por sus crías. Exacto. Por el deseo de proteger a la cría, ¿no? O sea, el concepto es protección, ¿no? Así es. Entonces es el lenguaje usado aquí, ¿no? Es este lenguaje de protección y ataque, ¿no? Que irían de la mano. Entonces, las preguntas que están aquí en este sentido son, ¿cómo protejo mi integridad? ¿No? ¿Quiero, debo, puedo separarme? ¿Quiero, debo, puedo juntarme? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo puedo mejorar los límites? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que le dan sentido a lo que hace el cuerpo en estos tejidos, ¿no? El de separarme y juntarme va en relación a la integridad
personal, o sea, a mi integridad, ¿no? Exacto. Porque podría confundirse con el ectodermo, que también tiene que ver con separarse o juntarse. No. Pero aquí directamente es mi seguridad y Exacto. mi integridad. Exactamente. ¿No? No sé si, no sé, pienso que si continuamente me están golpeando, ¿no? Ajá. Estoy recibiendo ataques de mi pareja o de, qué sé yo, mi piel va a empezar a sufrir estas transformaciones, ¿no? Sí, ahorita que comentaste este ejemplo, recordé un caso que nos expuso Marco Pfister en uno de los cursos que tomamos, que era de una pequeñita, creo que tenía como 5 años o menos, que le descubrieron una tumoración precisamente en el peritoneo. Y pues ya sabrán que ya le querían dar quimioterapia, ya hacerle radioterapia y muchas cosas. Y cuando la llevan, los papás afortunadamente no creían en este tipo de tratamiento para ese tumor y lo consultaron y resulta que él, al estarles cuestionando qué pasó, desde cuándo le apareció y todas estas cosas, fíjense a la conclusión que llegaron. Resulta que esta chiquita tenía su hermanito mayor, que era como 2 o 3 años mayor que ella, y la quería mucho, y entonces cada vez que la veía, corría y así, de golpe, ¡paz! La abrazaba y le golpeaba el abdomen. Entonces la niña, o sea, cada vez que veía al hermano así como, ¡ah! Me va a dar, ¿no? Ajá. Entonces él, en este abrazo intempestuoso, no sé, Ajá. demasiado Demasiado violento, intenso para la niña, ¿no? intenso, le golpeaba constantemente el abdomen, porque el niño todo el tiempo quería estarla abrazando, ¿no? Entonces, y correr y abrazarla. Y le pidieron que alejaran a su hermanito una temporada, ¿no? Y poco a poco ese tumor iba a ir reduciendo hasta desaparecer. Y así fue. El hermanito dejó de darle abrazos intensos y golpearle su abdomen y desapareció el tumor. Pero bueno, ahí sería importante, ¿no? Por ejemplo, señalar la función biológica del tumor, que es precisamente de lo que estamos hablando de la quinta ley, ¿no? ¿Cuál es la función de que haya crecido un tumor, o sea, con la experiencia constante de estar recibiendo un amoroso golpe, ¿no? Amoroso golpe. ¿Sí? Pero entonces la función es de proteger, entonces se engrosa el tejido. ¿Sí? Sí. Porque precisamente para poder aguantar un golpe que es constante, entonces se engrosa el tejido. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros denominamos tumor y que creemos que es malo, tenía una función que estaba al servicio, ¿sí? De la protección, ¿sí? De la niña, ¿no? De su pleura, ¿no? Justo en el lugar donde recibía ¿no? Pero no era pleura, era peritoneo. El peritoneo, ¿no? El intempestivo golpe, ¿no? Del hermanito, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, es como, tiene una función, o sea, no salió de la nada, ¿no? Claro, a veces cuesta trabajo porque precisamente son como cosas que tú puedes observar y que te dices, ay, mira, los niños, qué lindos, ¿no? Pero no sabes cuál es la experiencia de la niña, ¿no? Entonces, y que por eso es importante observar, ¿no? ¿Qué es lo Claro, que... ¿no? y el interrogatorio por parte del profesional de la salud, como decía el doctor Hammer en uno de sus tratados, es como el Sherlock Holmes, ¿no? De la medicina, de ver qué pasó, qué estaba sucediendo en ese momento, qué es lo que había en el entorno, no sé, todo eso para no perder de vista pues todo este aprendizaje, ¿no? Que todo tiene un propósito y solamente cuando algo es inesperado, una condición normal fisiológica se va a una condición especial patológica.
tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es el del acné. Ah, sí. El acné juvenil que le llaman, ¿no? Que aún en adultos ya de edad más avanzada tienen acné. Pero esto tiene que ver lo mismo, es más común en los adolescentes porque los adolescentes ya sabemos que adolecen de conciencia y los adolescentes se sienten atacados por todo el mundo, incomprendidos por todo el mundo, ¿no? Y si este sentir lo profundizan o tienen una experiencia inesperada que les refuerza ese sentir, pues van a aparecer las lesiones en su cara. Y algo que refuerza este programa biológico es que el adolescente se esté viendo al espejo. Porque cada vez que se ve es un ataque a su cara, ¿no? El ver sobre todo estos particulares espinillas o barros que salen exactamente en la punta de la nariz. Ujú. Claro, Bueno, a cualquiera le pegan, ¿no? claro, claro. Sí. Ujú. Y lo que dices del espejo, pues por eso es que se vuelve tan complejo, ¿no? Lidiar con el acné. Sí, y bueno, como el ejemplo del acné, aquí cabe recalcar que los tejidos están entrelazados, por decirlo así, ¿no? Están como unas fibras de unos entre las fibras de los otros. Y entonces, aparentemente puede ser un solo tejido, pero la realidad es que están involucrados los otros tejidos también, ¿no? Para Claro, cuando tenemos estos procesos furunculares donde son verdaderos cráteres los que se generan en la cara o en la espalda o en el pecho, pues ya está involucrado también el tejido de ectodermo, que ahorita vamos a ver. claro, porque realmente son vecinos, pues, son vecinos Ujú, muy ujú. cercanos los tejidos, ¿no? Entonces se ven afectados. Van Ok. juntos. Eh, bueno, ahora tenemos el mesodermo nuevo, que incluye todos estos órganos y Y tejidos. estructuras, ¿no? Ujú. Que son los huesos junto con su médula ósea, músculos, en la parte de musculatura estriada, porque la lisa es de otro. Es endodermo, ¿no? La musculatura lisa es endodermo, ¿no? Ujú. El cartílago, tendones, ligamentos, tejido conectivo, tejido graso, sistema linfático con sus vasos y ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, excepto los vasos coronarios, parénquima renal, ovarios, testículos, miocardio, corteza suprarrenal. Sí, bueno, estos serían todos los de, ay, no, perdón, me fui para el otro lado. Estos serían todas las estructuras. Y el lenguaje que tiene el mesodermo nuevo es este lenguaje de no poder, ¿no? Lo que en términos generales hemos llamado desvalorizaciones, que en realidad no tiene, no es tanto el asunto meramente psicológico de la autoestima, ¿no? Sino que es algo real, físico real, de si puedo o no puedo, ¿no? Si puedo, si puedo cargar, si puedo caminar, si puedo moverme, si puedo hacer X o Y, ¿no? Y entonces los conflictos en el mesodermo nuevo, el cuerpo los refiere como cómo le hacemos para que sí puedas, ¿no? Cómo reforzamos ese hueso, ese tendón, ese cartílago para que sí puedas. Esta vez no pudiste, pero cómo le hacemos para que sí puedas, ¿no? Y también la idea de, ¿y qué tal que no importa, ¿no? Que no importa que no puedas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, creo yo que las mujeres de pronto queremos ser supermanes, ¿no? Y queremos hacerlo todo
Y es como, no, háblale al albañil, háblale al plomero. No pasa nada, ¿no? Está bien que no puedas, ¿no? Pero entonces al final del día, vamos, todas estas estructuras son lo que le dan soporte y movimiento finalmente al cuerpo, ¿no? Son los huesos y los músculos, ¿no? Y los cartílagos, los tendones, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la movilidad, ¿no? Entonces, el sí puedo o no puedo tiene que ver con las cosas, qué tan competente eres para realizar tal o cual actividad, ¿no? Porque como tú decías, hay cosas que están dentro de nuestras posibilidades, que están dentro de nuestra competencia, de nuestra capacidad física, y hay cosas que no. Entonces, no tenemos que poderlo todo en ese sentido, ¿no? También las mujeres luego nos da mucho por cargar cosas, ¿no? Sí. O por ahora que estuvimos en el encierro el año pasado, recién empezó todo este show, ¿no? Que me topé con varias personas que se habían puesto a arreglar los closets, ¿no? Y nos platicaba una de nuestras amigas que al hospital llegaron cualquier cantidad de mujeres con lesiones por haberse caído del banquito, porque estaban limpiando el closet hasta allá arriba, ¿no? ¿No? Son de esas cosas que dices, bueno, el cuerpo te va a ayudar, pero... Sí, pero es el no pedir ayuda, ¿no? Y además el eso, treparse al banquito o a la silla en lugar de tener como la estructura adecuada, la escalerita bien apoyada en el piso, que te dé la estabilidad necesaria para poder preparar el closet y bajar las cosas. Pero bueno, vicisitudes de la vida. Yo creo que el ejemplo mejor que nos puedes dar, Eugenia, es sobre todo en relación al deporte, ¿no? A los deportistas a veces, ¿no? Bueno, sí, porque los deportistas que siempre están con retos cada vez mayores dentro de cada deporte, ¿no? Puede llegar algún momento en que se sientan que no son capaces de hacerlo, ¿sí? Y pueden tener lesiones de ligamentos o cuando tienen lesiones musculares o cuando tienen fracturas. Es muy difícil que los huesos se rompan, fíjense. Súper difícil que los huesos se rompan. Son muy resistentes. Entonces, ¿por qué algunos deportistas se fracturan? Porque seguramente esa parte o ese hueso que se fracturó estaba en una fase de solución que no había concluido. Y en esa fase de solución el hueso se vuelve como blando. Por eso, fíjense qué importante es saber las fases de las 5 leyes biológicas y ver qué riesgos tengo. Regularmente, cuando nosotros entramos en la fase de la solución de hueso y llegamos nuevamente, la concluimos y llegamos a la normotonía, el hueso queda totalmente reforzado y en mejores condiciones que antes de fracturarse. O sea, ya no habría posibilidad de que se volviera a fracturar y sin embargo, ¿qué pasa? Se vuelven a fracturar. ¿Por qué? Porque vuelven a caer en la misma conflicto biológico que los lleva a la misma situación o porque no solucionaron, como decías tú, Ivonne, que se clasifican en estas enfermedades crónicas en donde, ay, pues usted está en osteoporosis, ¿no? Porque ya pasó de los 50 años y ya está en menopausia y entonces sus estrógenos bajaron y entonces sus huesos se debilitaron, ¿no? Pues sí, se debilitaron, pero ya entendemos por qué, porque la mujer se siente totalmente ya desadaptada, ya impotente para hacer muchas cosas, ¿no? Porque no trabajó ese proceso y entonces, pues sí, sí, no lo ha concluido, no acudió a una terapia con nosotros, ¿no? O con alguien que sepa, y entonces sus huesos sufren. Así es.
Claro, porque además es este sentido de desvalorización que luego se le atribuye a la mujer cuando deja de menstruar, ¿no? Ajá. Entonces, que más es un paradigma social en realidad, ¿no? Ay, No, sí, porque habemos otras mujeres que cuando ya pasó, yo así, qué felicidad, qué felicidad. Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo bueno. Sí, caray, o sea, es tan importante la percepción que tiene cada individuo de las cosas en su entorno, ¿no? Y o sea, es bien importante, pues, llevar este mensaje a más gente cada vez, porque pues cometemos muchas tonterías al no darnos cuenta que todo tiene un fondo de hecho biológico con un sentir emotivo, ¿no? O sea, que las cosas que nos van pasando tienen un efecto y que no es una cuestión solo física, ¿no? Es como cuando comes algo, ¿no? Y te, no sé, por ejemplo, el mole, ¿no? Es que me hace daño el mole. Siempre que como mole, me hace daño. ¿Por qué no vas y ves cuál fue tu primer conflicto cuando comiste mole, ¿no? ¿Con quién Ujú. estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó en ese momento, ¿no? Porque entonces ya te quedas con esa idea y ya se hace así como crónico, ¿no? Luego, en relación a este asunto de la osteoporosis, ¿qué hacemos los hijos cuando nuestros padres llegan a ser adultos, ¿no? De pronto los tratamos como muebles, ¿no? Y es, ahora te pones acá, ahora te pones allá, ahora te llevo para acá, y no estoy pensando en ti, no estoy pensando en qué es lo mejor, o sea, ¿cuál es tu interior? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué, no? Ya casi ya terminaste tu vida, ya no sirves para nada, pues claro, obviamente va a haber un proceso de osteoporosis, pero que no es normal, no es normal, ¿no? Nos contaba la ortopedista que conocemos nosotros de leyes biológicas que ella ha tenido adultos mayores, bastante mayores, que han tenido caídas terribles y que no se rompen nada, nada, ¿no? Son adultos que están todavía en activo, Activos. ¿no? Que Ujú. no se dejan apabullar por los hijos, este, Sí. y que siguen adelante con sus vidas, ¿no? O sea, no dar por hecho que como las cosas son como son, ya son como son. No, no. O sea, tú puedes estar bien si te das cuenta de dónde vienen estas situaciones que tú tienes en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Y luego el mismo diagnóstico, pues ya te dio en la torre, porque en Es el otro momento en shock. que dices osteoporosis, no, ya no pude, ¿no? Ya no pude. O sea, no podía, pero ya ahora ya no pude para nada. Ya se recicló ahí. sí, pero además porque tendemos mucho como seres humanos a generalizar, a tomar la parte por el todo. Entonces, si no pude una vez, es que ya nunca voy a poder. No, perdón, no. Entonces, si no pudiste una vez es porque necesitas entrenamiento, ¿no? Exacto. Pues sí. No lo puedes ni lo sabes todo a la primera, ¿no? Hay procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, y la repetición forma parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú no repites, no vas a aprender, ¿sí? Y no, nunca vas a poder, ¿no? Pero entonces, pero la parte por el todo, ¿no? Una cosa, ya todo es así, ¿no? No. Eso es un error muy grave, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, y nada más recalcar que el sentido biológico en este tejido en específico es que quede fortalecido la estructura, ¿no? Hueso, cartílago, músculo, lo que sea, quede fortalecido para que la próxima vez sí puedas, ¿no? Ujú. Asegurarnos que sí Que puedas. sí. Que no se rompa, que sí pueda. Entonces, Exactamente. Exacto. Ok. Seguimos entonces. El siguiente tejido, la capa embrionaria, es el ectodermo, Ujú. que tiene
pues como es la más compleja, la que tiene que ver con la corteza cerebral, que es la más evolutiva, la más ya de la evolución del ser humano como un ser social, pues tiene muchísimas más estructuras, ¿no? Está la epidermis, periósteo, la boca en su mucosa superficial, la membrana nasal, senos paranasales, frontales, oído interno, lentes, córnea, retina, cuerpo vítreo, esmalte dental, recubrimiento de conductos galactóforos, recubrimiento de conductos de tiroides, recubrimiento de conductos faringios, recubrimiento de vasos de corazón, esófago en sus 2/3 superiores, la mucosa laringea, mucosa bronquial, recubrimiento de estómago en la curvatura menor, recubrimiento del recto en la parte distal, recubrimiento de conductos biliares, vesícula biliar, recubrimiento de conductos pancreáticos, cuello del útero, vagina, recubrimiento de pelvis renal, vejiga, uréter, uretra, células nerviosas del sistema nervioso central. Nada más. Y las preguntas que nos haríamos aquí son: ¿cómo mejorar la función de mis sentidos y de mis mucosas para orientarme de una manera más provechosa? ¿Cómo transformar mis percepciones? ¿Cómo mejorar mis habilidades de comunicación y convivencia? Sí. Pues, todo que ver con la socialización y la territorio, ¿no? ¿Cuál es mi territorio? ¿Cuál es mi identidad? ¿Dónde me pongo? ¿En relación a qué? Sí. Yo creo que aquí vale la pena señalar, porque bueno, en la lista que leímos, ¿no? Hay muchos recubrimientos de distintos tejidos, ¿no? Porque precisamente a través del recubrimiento es como la piel, ¿no? Pero estamos hablando ya de la piel, del ectodermo, de la piel que tiene la sensibilidad, no de la que protege, que tiene la función de protección frente a un ataque, sino la piel que tiene la función de percibir, ¿ok? Entonces, por eso estamos hablando del recubrimiento de distintos organismos. Y que, como tú dices, tiene que ver precisamente con las relaciones sociales, ¿no? Que es una parte importante de la experiencia de vida del ser humano, ¿no? Porque el ser humano es un animal, decían, gregario, ¿no? Es un animal que además para sobrevivir necesita pertenecer a un grupo, donde el bienestar individual es el bienestar del grupo. ¿Sí me explico? La pertenencia, y por eso la familia, el grupo originario, la familia es importante, ¿no? Porque nos da ese sentido, ¿sí? De seguridad, ¿no? Entonces, obviamente, sí, mi seguridad y mi bienestar depende del grupo social al que pertenezco, y las relaciones sociales entonces cobran una importancia cobran una importancia relevante. Así es. Sí, 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 totalmente. ¿Okay? Entonces, y este es el mero mole, además, digamos, de la psicología, ¿no? O de los denominados trastornos psicológicos, ¿no? Precisamente porque el cómo me relaciono, cómo mantengo una relación con los demás de manera que yo esté satisfecha, que la otra persona esté satisfecha, ¿no? Y que podamos cubrir nuestras necesidades de cercanía afectiva, ¿no? No solo de cercanía física, que también es importante, pero de cercanía afectiva, ¿no? Que me brinden esa sensación, porque es una sensación interna, psíquica, además, de seguridad y confianza. Entonces... Y que además hay una cosa ahí que es la pertenencia, ¿no? Al grupo, que es esencial, porque en la naturaleza, si yo me salgo de mi manada, estoy en peligro de muerte.
Entonces, es muy importante buscar la manera de pertenecer al grupo como sea, ¿no? O sea, no importa si yo me tengo que sacrificar, pero necesito estar dentro del grupo, porque si no estoy en peligro de muerte, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en nuestra vida que hacen que estos tejidos o estas estructuras fallen, entre comillas, porque no es una falla, ¿no? Sino que entran en acción estos programas biológicos para ayudarme a mí a estar en ese lugar, en esa pertenencia, ¿no? Y bueno, en este tejido, pues es muy frecuente estos conflictos, sobre todo de territorio, por lo que hablamos, ¿no? Y el territorio es no solo mi casa, ¿no? Porque a lo mejor yo soy hija de familia y vivo en la casa de mis papás todavía, y entonces mi territorio no puede ser toda la casa porque no es mía, pero sí mi territorio puede ser mi habitación. Entonces, tenemos que definir cuál es nuestro territorio y qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio, porque también mi territorio es mi trabajo y también puede ser hasta solamente mi escritorio, mi territorio. Y como esto, tenemos un ejemplo de un hombre que es maestro, da clases en una preparatoria de psicología, él es psicólogo, y tiene 30 años de dar clases ahí. Pero por la edad se acerca el tiempo de preparar sus trámites para su jubilación. Y fue muy interesante ver su proceso porque él empieza a hacer los trámites y por un hallazgo en una consulta médica le encuentran que tiene una bradicardia. Esto significa que su frecuencia cardíaca está muy disminuida. Lo normal es de 60 a 80 latidos por minuto en reposo y él tenía 43. Y resulta que, pues era esto, que él estaba, pues resignado, porque por edad ya tenía que irse de la escuela, pero en el fondo él quería seguir ahí dando clases, por un lado, porque eso generaba que tuviera un sueldo mucho mejor que la pensión que le iban a dar, ¿no? Y por el otro lado, porque se sentía muy a gusto de estar con tantos jóvenes, ¿no? Preparatorianos. Pero bueno, tuvo que terminar el trámite. Su bradicardia llegó hasta 35 latidos por minuto y tuvo que ir a una institución del ISSSTE, creo él era. Y pues, para no alargar el cuento, la historia, le pusieron un marcapasos, ¿no? Le dijeron que ya su corazón no estaba funcionando correctamente y le pusieron un marcapasos que ya tenía al corazón latiendo a la frecuencia normal, ¿no? Pero si los médicos que le atendieron y le pusieron este marcapasos hubieran sabido de las leyes biológicas, hubieran entendido que el proceso que él estaba llevando de cambiar de sus hábitos de ir a trabajar y que ya no iba a poder estar en ese lugar que le gustaba tanto, ¿no? Era pues una pérdida de territorio, por decirlo así, porque ya no iba a estar en ese trabajo. Y eso le estaba causando esta bradicardia, porque la pérdida de territorio nos afecta, les voy a decir, el centro complejo peninsular del ritmo cardíaco lento. Y una vez que hubiera pasado todos sus trámites y hubiera concluido su jubilación, además de un apoyo terapéutico para la aceptación de lo que estaba pasando, de este proceso en ya terminar de ser un empleado, pues seguramente se hubiera ahorrado una cirugía y un marcapasos. Sí, pero es precisamente, además, yo creo que es la esencia también de la quinta ley, de cómo el cuerpo está diseñado para tolerar esta disminución en la función. Sí.
por una situación específica que el sujeto está viviendo, que la persona está viviendo, ¿sí? Y que no pasa nada. O sea, después cuando se estabiliza y se pasa a través de este proceso de adaptación y entonces yo puedo llegar a acostumbrarme a lo mejor crear un estilo de vida distinto después de haberme jubilado, recupero la función, ¿sí? Correcto. Entonces es esta idea que tenemos de que pareciera además que la vida es estática, ¿no? O sea, la salud es así una línea recta, ¿sí? Que no se puede mover y entonces eso es saludable. No, señores, eso es patológico, ¿sí? Porque más la vida no es así, la vida es así, ¿sí? La frecuencia de vida es esto, ¿sí? Entonces, esa expectativa de que, ay, es que si te enfermas, pues es que algo está mal en ti. No, si me enfermo, o sea, en el concepto, que además es un concepto erróneo, el de la enfermedad, pero bueno, si me enfermo es porque estoy viva, no es porque siento, ¿no? Es porque tengo experiencias, ¿no? Entonces, pero es tal el condicionamiento mental que tenemos de ver el cuerpo separado de la mente y de la experiencia afectiva que jamás se le hubiera ocurrido quizá a este personaje, ¿sí? ¿No? Asociar su tristeza por tener que jubilarse con la bradicardia, ¿no? Entonces, ¿Y qué hace la invitación? O sea, tiene el síntoma, ¿sí? Que es notorio, ¿sí? Pero tiene una función biológica, ¿sí? Sí, eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Que todo tiene su razón de ser, o sea, no es que el cuerpo esté loco, no es que las células hayan, eso, ¿no? Que es lo que de pronto oímos muchísimo con el cáncer, ¿no? Es que están creciendo las células de una manera, Se volvieron se loquitas. volvieron loquitas y ya no tienen control. No, espérate, no, todo tiene una razón de ser muy importante, ¿no? Muy importante, un sentido biológico ante el shock biológico que hayamos recibido, ¿no? A mí, uno de las formas en las que yo lo entendí muy claramente con Luis Felipe es cuando puso el ejemplo del susto de muerte, ¿no? El susto de muerte, que es eso, ¿no? Un susto ya sea por tu propia muerte o de alguien querido. Básicamente la sensación corporal es que me quedo sin aire, ¿no? Y como me quedo sin aire, pues sí, me muero. Pero entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿No? El cuerpo empieza un crecimiento de células pulmonares para que puedas respirar más hondo, más profundo, ¿no? Y seas capaz de solucionar lo que sea que se te haya presentado. Te da más oxígeno, más aire a tu cuerpo, expande, lo hace, tienes más células para tener más respiración, ¿no? Después de que ya solucionaste, ya pasó el susto, ya se arregló la situación, entonces tu cuerpo va a entrar en un proceso de reparación de esos tejidos porque no necesitas tener el pulmón así de grande todo el tiempo, ¿no? En situación normal no lo necesitas así. Entonces vienen los bichitos ¿no? A comerse ese tejido extra para que tú ya regreses a tu función normal de respiración normal, que eso pues son precisamente es lo que llamaríamos la tuberculosis, ¿no? Que es cuando vienen estos bichitos a comerse esto y hay tos con sangre y bueno, puede llegar a ser muy aparatoso, pero eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Es normal, es tu cuerpo apoyándote para vivir la vida, ¿no? Para esas situaciones de la vida que se dan y se presentan, ¿no? Claro, y además
esto que tú acabas de describir, pues muchas veces seguramente sucede en cualquier cantidad de ocasiones, ¿no? Y no nos damos cuenta a menos que vayas a hacer un check-up, ¿no? Exacto. Si la gente supiera que los check-ups lo único que han traído son mayor cantidad de diagnósticos y mayor intervenciones médicas. Así es. El índice, ¿no? El índice de enfermedades a raíz de los check-ups se ha elevado de una manera exponencial. Muy convenientemente, por supuesto, para determinados grupos. Así. Ok, pero no se hable de eso porque eso es otro tema. Bueno. Sí. Bueno, para finalizar nuestro video de la quinta ley biológica, queremos compartirles algo que dijo precisamente Hammer de esta ley, ¿no? Sí, ¿lo quieres leer, Eugenio? Sí, bueno, les voy a leer todo. La quinta ley biológica, la quinta esencia. La quinta ley describe que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Tomando en cuenta nuestro conocimiento de la evolución del hombre, el doctor Hammer descubrió más adelante que en el curso de varios millones de años de evolución, cada área cerebral fue programada con ciertas respuestas biológicas, programas de emergencia, a conflictos que pudiesen poner en riesgo la supervivencia del grupo o de las especies. Debido a que cada ser humano nace con estos antiguos programas, ahora nos referimos a ellos como programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, en clara oposición al término enfermedad, el cual implica desorden o mal funcionamiento del organismo y se entiende como un error de la naturaleza. Espera. Nada más para hacer énfasis, ¿no? ¿Lo puedes regresar, Ivonne? Ajá. Es programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Así. Suena totalmente distinto a enfermedad, ¿no? Uh-huh. Okay. Y esto sí es del doctor Hammer completamente. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores constantemente y produce descomposturas, crecimientos cancerosos, malignos, sin sentido, degenerativos, etc., podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y orgullo la única estupidez en nuestro cosmos. Cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden, eso ya lo sabíamos, y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo, y que los eventos llamados enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas por aprendices de hechiceros. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno, ni está enfermo. Rick Ger Hammer. Wow. Y algo importantísimo, esto lo dijo en el 94, 27 años después y seguimos sin entender. Así es. 27 años después y seguimos teniéndole miedo a los microorganismos. Uh-huh. Y bueno, a mí este hombre estuvo en la medicina tradicional. Él viene de ahí y era un gran médico
un gran médico dentro del contexto de la medicina tradicional, ¿no? Pero él se da cuenta y por eso lo pone así como lo pone, ¿no? Claro. ¿No? No, porque además el mérito finalmente, y de todos los profesionales del área de la salud, es que tenemos una formación, de una formación tradicional, oficial, dentro del sistema, ¿sí? Pero que tenemos la capacidad de cuestionar lo que nos enseñan y de darnos cuenta que esto que nos están enseñando hay cosas que no corresponden con lo que nosotros estamos observando, ¿sí? Y ha sido nuestra capacidad, como fue la genialidad del doctor Hammer, ¿sí? De poder confiar en lo que él está viendo, no en lo que le están diciendo, ¿no? Y no cuestionar lo que te dicen. O sea, yo creo que es muy importante como profesional del área de la salud cuestionar, ¿sí? Si en verdad lo que te están enseñando, ¿sí?, corresponde con tu experiencia clínica. Y eso es una responsabilidad, además, que los profesionales del área de la salud, y médicos y psicólogos, ¿sí?, y todos los relacionados con estas áreas, ¿sí?, tenemos, para con nosotros mismos primero y después para con las personas que pretendemos ayudar. Y también eso aplica para todo ser humano en el planeta, ¿no? O sea, haz este chequeo contigo mismo, ¿no? Pregúntate a ti, esto que estoy escuchando, ¿no? Nosotras tenemos esa experiencia, cada una de nosotras, ¿no? Queremos también empezar a oír la voz de muchos que han pasado las mismas experiencias que nosotros, de esto ya no me sirve, esto no me late, no me gusta, no me hace sentir bien, ¿no? O sea, cuando estás en un consultorio médico, la manera en la que te tratan, cuánto tiempo tienes que esperar, cómo te ven, ¿no? O sea, entras y ya te ven como el enfermo, ya te ven mal, o te ven como un signo de pesos. Eso no se siente bien, no se siente bien. Y luego escuchas al médico y sabes que no tiene razón, lo sabes, lo sientes, ¿no? Y nos hemos topado, yo me he topado con personas que ya fueron a un médico y a otro, y a otro, y a otro. ¿Por qué? Porque ninguno les convence. Porque están buscando lo que quieren escuchar. O sea, que saben lo que quieren escuchar. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, este cuestionamiento es para todos, ¿no? Todos cuestionémonos lo que... Es más, esto que estás escuchando, cuestiónatelo, ¿no? Y respóndetelo con tu cuerpo, lo que siente tu cuerpo, qué siente tu cuerpo ante esta información, y tú decides, ¿no? Si la tomas o no la tomas. Así es. Pues bueno. Bueno, pues por mi parte es como siempre un placer hacer estos videos. Tenemos la idea de seguirlos haciendo. Y no sé, Eugenia. La invitación es que no nos crean nada, pero tampoco dejen de creerlo, ¿no? Vívanlo. Vívanlo. Pero además o sea, la invitación es escúchense. Escúchense a ustedes mismos, están escuchando esta información, cómo se siente la información, porque ahí es donde ustedes van a saber qué tan certera o no es y qué tanto ustedes, ¿sí? Porque ya nuestra responsabilidad, y que es lo que estamos haciendo y por eso estamos haciendo estos videos, es compartir con ustedes esta información y nuestra experiencia. Hasta ahí llega mi responsabilidad, nuestra responsabilidad. Su responsabilidad es decidir si van a buscar más información y se van a meter en verdad a la madriguera del conejo a investigar todo, o si van a decir, ay, mira qué interesante, ¿no? Tan guapas. Bye. Esperemos que eso lo Sí, digan. digan eso. Tan guapas. Vamos a investigar qué más dicen, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias. Y por favor compartan también, ¿no? Compartan esto. Nunca sabemos a quién le puede venir muy bien esta información. Dale like, compártelo y nos vemos en el próximo video.